Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Okay, hermanitos, a lo mejor están viendo ahorita el título que dice: "Ay de mí si no anunciar el evangelio". Y este es un versículo, no es una frase chilena, mexicana, no, es una frase que aparece en la Biblia y que la está exponiendo el apóstol Pablo. Y ese "ay de mí si no predicar el evangelio", si nosotros nos vamos a 1 Corintios, me pueden acompañar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Voy a leer primero la versión Reina Valera. Es casi la que estamos, la mayoría de nosotros estamos más acostumbrados. Hay una excelente versión, nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, son preciosas versiones también y nos aclaran un poquito más con términos más actuales con las palabras. Fíjense cómo dice la Reina Valera. Si ya lo tienen ahí, que me dicen un amén para yo poder comenzar a leer. ¿Amén? Ok, dice: "Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio". Así dice la Reina Valera. Pero escuchemos ahorita cómo dice la nueva versión internacional. Dice: "Sin embargo", me encanta esa introducción. "Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas nuevas, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y ay de mí si no predico las buenas noticias". Esto es lo que está exponiendo Pablo. Previamente, para que podamos tener un contexto a lo que está sucediendo, recordemos que el apóstol Pablo, que es el personaje que está dictando, está escribiendo, pero más no es el personaje principal. En toda la Biblia, absolutamente en toda la Biblia, el personaje principal es Cristo. Amén. Es Cristo. Puede estar el personaje ahí resaltando sus hechos, su vida, sus acontecimientos, pero el personaje principal que estamos leyendo y que estamos exaltando es Cristo únicamente. ¿Okay? Entonces recordemos que el apóstol Pablo escribió varias cartas o epístolas a las iglesias, también a algunos pastores o líderes que los encontramos hoy en día en el Nuevo Testamento. Debemos hacer mención acerca de estas cartas, porque todas las cartas de Pablo, o todas las epístolas, como las llaman, epístolas se referían a las cartas en aquellos tiempos, ¿está bien? No hay ninguna duda que la carta más sobresaliente de todas, la que escribió Pablo, es Romanos, ¿ok? Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar en 1 Corintios. Y Corintio es la más extensa de todas las cartas que Pablo escribió. Entonces, fíjense, no pasa desapercibido Corintios, ¿está bien? Entonces, lo que yo quiero que podamos poner en nuestra mente el día de hoy, que la iglesia de Corintios de esos días, sin duda alguna, es un vivo reflejo de nuestras iglesias de hoy en día. Fíjense, esto fue escrito hace muchísimos años atrás. Y sin embargo es el vivo reflejo de la iglesia de hoy en día. No estoy hablando de una iglesia específica, estoy hablando de una iglesia como cuerpo, de toda la iglesia que proclaman a Cristo, ¿ok? Que están hablando acerca de los asuntos o casos de Pablo que debió tratar o lidiar con aquella iglesia, tantos teológicos como personales. Y hoy en día es una de las principales polémicas en algunas iglesias. Teológicamente algunos dicen una cosa, teológicamente otros, el mismo versículo lo interpretan de otra forma, mas no pueden dudar ninguna de las dos corrientes que Cristo es el que salva. ¿Está bien? Cristo es únicamente el que salva. Y la frase que estamos tomando el día de hoy de Pablo, en 1 Corintios 9:16,
que es el título que hemos puesto en la predicación, ay de mí si no predicara el evangelio. No es una simple expresión emocional que está poniendo Pablo en ese momento, sino que es la manifestación pura, es la manifestación de lo más profundo de su convicción teológica que él en ese momento tenía. Y era una convicción teológica que se cimentaba en la comprensión claramente de los atributos de Dios. Y aquí quiero que me sigan, por favor. Especialmente de 3 atributos: acerca de la soberanía, acerca de la gracia y el propósito eterno de Dios. Fíjense, esta pequeña frase está cimentada o está fundamentada en estos 3 atributos de Dios: soberanía, gracia y propósito eterno. Para entender su significado es crítico o es crucial contrastar o comparar, como podríamos decir, la vida de Saulo de Tarso. Acuérdense que Pablo anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, ¿está bien? Que era el perseguidor de la iglesia en aquellos tiempos. Era tan temido como si viniera un lobo. Ustedes han visto perros grandes, pero si ustedes pudieran ver un lobo salvaje, la verdad son más fuertes que un perro de lo normal. Entonces, fíjense, a Pablo lo estaban considerando en aquel momento como un lobo, porque el poder comparar, a Saulo como el lobo y después el apóstol Pablo como el evangelizador, el incansable, es totalmente un contraste. Por ejemplo, poder decir que Saulo era un lobo, después de poder decir que Pablo era como un perro de pastor, un pastor de perros, ¿está bien? Un perro pastor, perdón, discúlpeme por mi Spanish, ¿ok? Era un pastor de perro, era un perro pastor, esos perros que guían a las ovejas, que protegen a las ovejas de esos lobos, ¿ok? Pero no lo quiero que lo tomemos de esa forma, porque no quiero ofender al personaje de Pablo, ¿ok? Sin dejar de ver que todo esto, de todo lo que está sucediendo de Saulo y cómo se convirtió a Pablo, está orquestado de una forma única y dirigido únicamente por Dios, ¿ok? Entonces, el poder ver esto, tenemos que tomar al personaje de Saulo, el antes, y después a Pablo, el después, para poder entender y lograr atesorar ese ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, Saulo de Tarso, el que estamos mencionando ahorita, antes de su encuentro con Jesús, que todos sabemos que fue camino hacia Damasco, Saulo en ese tiempo era un judío fariseo ferviente y sobre todo celoso de las tradiciones de sus ancestros. Así era Saulo. Era un judío fariseo ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Que si tenía que estar 15 horas diarias en el templo, él estaba a las 15 horas diarias en el templo. En ese tiempo no eran 15 horas, era otros tiempos, ¿ok? Pero es un ejemplo nada más. Pero era celoso. Era una persona realmente, como diríamos hoy en día en las aplicaciones, tóxico, ¿ok? Así lo están diciendo hoy en día. Y este celo que tenía Saulo y ese judío fariseo que él tenía dentro por sí, reflejaba el carácter de él en aquellos tiempos. Y el carácter de Saulo en esos momentos debemos ver que era, primero que nada, era una persona intolerante y fanática, completamente intolerante y fanática. Si tú y yo tuviéramos que definir esa descripción, que Saulo era intolerante y fanático, es porque él estaba convencido de que el movimiento cristianismo o del movimiento cristiano de aquella época, pensemos en Saulo antes de conocer a Cristo, ¿ok? Él estaba convencido de que el movimiento cristiano, que el predicar a un crucificado era el Mesías, para él era una herejía y que merecía ser erradicada, ser sacada del pueblo de Israel. Por eso él era intolerante y fanático. ¿Por qué? Porque él todavía no tenía ese encuentro con Cristo.
era violento y agresivo, era otro carácter que él tenía. Y el decir violento y agresivo está basado en un versículo bíblico. Dice, no dudaba en usar la fuerza para perseguir a los seguidores de Jesús. Inclusive, pongan atención en esto, por esto es importante el que podamos siempre estar leyendo nuestra Biblia. Él estuvo presente, fíjense, él estuvo presente e inclusive aprobó el apedreamiento de Esteban, que fue el primer mártir cristiano de aquella época. Él estuvo presente y él dijo, denle muerte, ¿ok? Otro carácter de Saulo, que él era erudito y era de la élite, ¿ok? Como sería hoy en día. Había sido educado en Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel. El rabino Gamaliel era uno de los principales de la sinagoga o de los principales del concilio de los judíos, ¿sí me explico? Y era una persona respetada por el conocimiento. Entonces Saulo fue educado a través de él. Saulo era un experto en cuanto a la ley judía. Conocía completamente desde el Génesis hasta esa época, que eran nomás los 5 libros Pentateuco, nada más, ¿ok? Y él tenía la autoridad y su credibilidad entre sus compatriotas, porque él era romano, entonces era como alguien, yo soy judío, pero tengo la nacionalidad romana, así que no me pueden tocar, ¿ok? Era creyente de privilegios. Como ciudadano romano de nacimiento, Saulo gozaba de ciertos derechos y privilegios. Entonces, el que nacía en Roma tenía unos derechos que te permitía vivir cómodamente de una forma muy diferente al pueblo de Israel de aquellos tiempos, ¿está bien? Y esa credencial él la utilizaba para llevar a cabo su persecución hacia los cristianos de aquellos días. Entonces yo lo que quiero es que podamos ver a Saulo de esta forma. No de la forma que yo lo estoy diciendo, sino que bíblicamente. Luego viene la conversión de Pablo o Saulo, cuando Cristo se le aparece camino a Damasco. Acordémonos que la figura de Pablo y su conversión fue aproximadamente en el año 34, 36 después de Cristo. Como aproximadamente, algunos dicen que 2 o 3 años después de la crucifixión de Cristo. ¿Está bien? Ahí está más o menos ese tiempo. Entonces Saulo en ese tiempo era un fariseo celoso y perseguidor de la iglesia. Como referencia, Hechos 8:3. No lo vamos a leer, es una referencia nada más para cuando lleguen a la casa buscar esa referencia, ¿ok? Porque él era un fariseo celoso y perseguidor. Y al ser celoso y perseguidor fueron los caracteres que acabamos de mencionar. Fíjense, voy a leerle yo el Hechos 8:3 aquí, con una versión que conseguí. Saulo, por su parte, fíjense, dice, causaba estragos. Hacía una masacre. Literalmente eran estragos en la iglesia. Fíjense lo que dice Hechos 8:3. Entraba de casa en casa y arrastraba. No los agarraba, lo arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. No decía, traigo aquí un poder notarial o una autorización jurídica o judicial para ser detenido. No, él entraba nomás, tumbaba las puertas y los arrastraba y eran encarcelados. Ese era nuestro Saulo, este era el personaje que tiempo después dice, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, su encuentro con el Señor Jesús, una vez resucitado en el camino a Damasco, eso lo pueden ver ustedes en Hechos 9, del 1 al 19, fue el evento que lo transformó radicalmente. Teológicamente, este evento ilustra el poder transformador de Dios, capaz de cambiar el mayor enemigo del cristianismo a convertirlo en su más ferviente apóstol. Fíjense, este poder transformador no lo hizo Saulo o Pablo, lo hizo Dios. Lo transformó siendo el mayor
enemigo del cristianismo de aquella época a convertirlo en un ferviente apóstol. Podemos ver sin duda los atributos de Dios aquí: su soberanía, su gracia y el propósito eterno. Una vez que el apóstol Pablo fue llamado, podemos ver su carácter que él poseía. ¿Cómo vemos el carácter anterior de Saulo? ¿Se acuerdan algunos de ellos? Miren, fíjense cómo es el carácter después de Paulo. Pablo de los gentiles, así se lo conocía. Pablo de los gentiles dejó atrás la visión de que el mensaje de salvación era exclusivo para los judíos y se convirtió en el apóstol de los no judíos. En aquella época se les conocía como los gentiles. Cada vez que escuchamos o leemos la palabra gentiles se refiere al pueblo no judío, ¿ok? A los que no son judíos. Un carácter de Pablo ya convertido era incansable misionero. Llevó a cabo múltiples viajes por el Imperio Romano. Fíjense, los viajes que él hacía estaban dentro de los territorios romanos. Esa es una de las cosas, por eso también siguió utilizando algunos privilegios. Para fundar iglesia y predicar a Cristo, enfrentándose a todo tipo de peligros, inclusive naufragios y persecuciones. ¿Ok? Otro carácter de Pablo, ahorita ya lo estamos viendo, él ya es ahorita una persona humilde y sacrificada. Reconoció que su propia vida ya no pertenecía a él, sino que él servía a Cristo como un siervo, sometiéndose a muchas privaciones por el bien del evangelio. Lo que él tenía de privilegio antes, él lo rechazó todo eso. ¿Para qué? Para realmente reflejar una vida piadosa o una vida humilde y sacrificada. Él continuó y él era un apóstol visionario y audaz. Entendió que la salvación no dependía de la ley judía. Acuérdense que él antes él decía únicamente a través de la ley judía, sino que ahora él entendió que la salvación no dependía de la ley judía, sino de la fe en Jesús únicamente. Esta visión fue fundamental para abrir el cristianismo en todo el mundo. ¿Ok? Tomándolo como el contexto de lo que estamos leyendo, 1 Corintios, esto fue más o menos durante su tercer viaje misionero. Pablo escribe esta carta desde Éfeso, de una ciudad llamada Éfeso. Se la escribió a los corintios. ¿Ok? En este punto su ministerio estaba en pleno crecimiento, lleno de conflictos. A pesar de pleno crecimiento, estaba lleno de conflictos y desafíos. Y la frase que estamos leyendo ahorita en el 1 Corintios 9:16 surge en un contexto donde Pablo defiende su apostolado frente a muchas críticas. ¿Está bien? Por eso los animo a que puedan leer Corintios, todo lo que estaba sucediendo en Corintios. Entonces Pablo por eso manda esa carta desde Éfeso a Corintios. Pablo declara: pues si anuncio, acuérdense el versículo que leímos al principio, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esa es la Reina Valera. Y la Nueva Versión Internacional, que se la volví a leer, se la vuelvo a leer. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. Entonces, cuando estamos leyendo estos versículos, cuando dice me es impuesta necesidad, según la Reina Valera, o la Nueva Versión Internacional que dice ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, esta frase revela que su motivación no es la ambición personal de Pablo, ni la búsqueda ni el reconocimiento. ¿Ok? Él predica por obediencia un mandato divino inescapable. Él predica por obediencia este mandato que él no se podía escapar, era inescapable. Su llamado es un destino sellado por Dios. El llamado de Saulo a convertirse en Pablo, ese llamado está sellado por Dios. ¿Ok? No es en la fuerza de Pablo,
no es lo que Él hizo previamente, antes, o lo que Él haga después. No, es simplemente Dios lo llamó. ¿Ok? Ay de mí si no anunciara el evangelio. El título, la frase que estamos leyendo. El ay no es un lamento de autocompasión, que ay, no es ese ay, sino es la expresión del temor reverente a Dios y de las graves consecuencias que acarrearía el desobedecer su vocación. Ese es el temor que él tenía. No era un ay de aflicción, era un temor reverente a Dios, a las graves consecuencias que acarrearía el desobedecer ese llamado o ese reconocimiento. Él predica por obediencia a un mandato divino inescapable, como les dije. ¿Está bien? Y dice, sino que la expresión del temor de Dios es una muestra de la seriedad con la que Pablo toma su comisión, con la reverencia que lo está tomando. Él dice, Cristo me salvó, me rescató, y Él pone esto delante de todo. Y lo toma con una seriedad. Por eso vemos a un Pablo totalmente diferente. Como referencia teológica, como se podríamos decir, la vocación divina y el temor de Dios, pues lo que yo estaba mencionando, la conversión de Pablo, que en Hechos 9 lo puedes tú encontrar, y su llamado a los gentiles en Hechos 22 y versículos adelante, son la base de su necesidad. Él tenía esa necesidad. Cuando tú tienes una necesidad de anhelar algo, tú dejas lo que estás haciendo para hacer lo que realmente anhelas, lo que tú deseas en ese momento. ¿Ok? Teólogos como Agustín, ese es un personaje, apúntenlo a Agustín, si lo pueden buscar, la verdad, él está muy bien preparado en la antigüedad también. Han enfatizado la naturaleza irresistible de la gracia de Dios en la vocación, que hace imposible que el llamado sea ignorado. Son teólogos que la iglesia hoy en día, muchas iglesias lo consideran como referencias bíblicas, ¿ok? En cuanto a los atributos que yo le estaba diciendo, en cuanto a la soberanía, la gracia, la misericordia, la historia de Saulo, de perseguidor, apóstol, revela atributos esenciales de Dios. La soberanía, así rápidamente, la conversión de Saulo demuestra la omnipotencia de Dios, que puede transformar la vida de un hombre con una sola revelación divina, así, rápidamente. Su soberanía le permite usar a un enemigo para sus propósitos y convertirlo en uno de los principales constructores de la iglesia. Fíjense, la soberanía de Dios, ¿cómo se ve aquí? Saulito, perseguidor de iglesia, ahora Pablo, un constructor de la iglesia. Vemos la soberanía de Dios ahí obrando. Gracia y misericordia. ¿Cómo vemos la gracia y misericordia? Dios muestra una misericordia extraordinaria al intervenir en la vida de Saulo, un ferviente perseguidor de la iglesia, para salvarlo y perdonarlo. ¿No podemos dar un amén por esa gracia, esa misericordia? ¿Cuántos nosotros hemos sido salvados y perdonados? Fuimos salvados y perdonados no por lo que éramos antes y tampoco por lo que vamos a hacer, sino que fue simplemente beneplácito, o fue por placer de Dios. A Él le plació salvarte y perdonarte. ¿Está bien? El propósito, lo que estábamos hablando del propósito eterno, uno de los propósitos de Dios se manifiesta al no destruir a Saulo, a pesar de su violencia y ceguera espiritual en aquellos tiempos. Acuérdense cómo estaba Saulo, sino al ofrecerle una oportunidad de redención y un propósito mayor. Yo por eso lo que quiero, y vuelvo a retomar el título de la predicación: ay de mí si no predico el evangelio. Él sabía cómo él era antes, que él era esa persona que acabamos de mencionar, y cómo Dios lo rescató, lo salvó, lo perdonó y lo convirtió en Pablo.
No fue él en sus fuerzas, ¿ok? Sino que fue Dios a través del Espíritu Santo, ¿ok? En conclusión o aplicación personal para nuestros días de hoy, la transformación de Saulo a Pablo nos enseña una lección fundamental. Escuchen aquí, por favor. La vida no está definida por el pasado. Tu vida no está definida por el pasado. Mi vida no está definida por el pasado. ¿Está bien? Sino que por la respuesta al llamado divino. Mi vida, lo vuelvo a enfatizar, no está definida por el pasado, sino por la respuesta que yo voy a dar a ese llamado que Dios me da. Eso es lo que define tu vida. No lo que tú hiciste o lo que yo hice o que alguien de ustedes haya hecho. Ya, fuera. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado divino? Él nos rescató, Él nos perdonó, Él nos salvó. No por lo bueno o lo malo que tú eras. Él fue el placer de hacerlo. Por eso tú y yo hoy en día estamos aquí congregados, alabando su nombre, exaltando su nombre, escuchando su palabra. Y esto es una respuesta a ese llamado. Estamos aquí porque podríamos estar en otro lado. ¿Cierto, sí o no? Hasta unos como taquitos comiéndonos por ahí. Pero no quiero perder el enfoque. Fíjense, de la intolerancia a la humanidad. ¿Cómo fue Antes Saulo usaba su erudición, porque era erudito, y estatus para perseguir a otros. Ese era Saulo. Sin embargo, Pablo, en cambio, usó la misma pasión y conocimiento para servir y edificar la iglesia. Esto nos invita a preguntarnos, a hacernos esta pregunta. Ahorita que tú llegues a tu casa, tómate 2-3 minutitos a solas y pregúntate, ¿estamos usando nuestras habilidades, nuestros privilegios para derribar a otros o para construir y edificar a otros en el reino de Dios? Pregúntate. Me pregunto yo mismo cuando estaba haciendo esto, estaba preparando la predicación, yo me preguntaba, esos talentos, esas habilidades, ¿las estoy usando para menospreciar, derribar a otros? ¿O las estoy usando para edificar a otros y en la construcción del reino de Dios? Saulo o Pablo, el personaje que estamos viendo es Cristo, pero a través de ahorita de Saulo, del fanatismo a la fe genuina. Ponte aquí este chip. El celo de Saulo era destructivo. Ese celo era destructivo, que él quería destruir, porque se basaba en la ley y en el orgullo humano. Ese era Saulo. El de Pablo, en cambio, era constructivo, porque se basaba por la gracia o se basaba en la gracia de Cristo. Esto nos reta a examinarnos si nuestra fe es un fanatismo intolerante o un amor genuino que busca el bien del prójimo. Eso nos reta a nosotros hoy en día. Yo no puedo decir quién sí y quién no yo le debo compartir el evangelio. Es mi obligación compartirlo. Ya Dios lo llama. No, mis palabras, en mi momento que yo estoy compartiendo con alguien, no lo va a convertir, no lo va a convencer. Es Dios el que llama. Nosotros, tú y yo, tenemos la obligación nada más de exponer la palabra, de decirle lo que Cristo ha hecho en mi vida, de lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Esa llamada a la acción de la frase que dice Pablo, ay de mí si no predicara el evangelio,
representa la urgencia. Fíjate aquí, esa frase representa la urgencia que Pablo sentía al entender el valor incalculable de su misión. Él sabía el valor incalculable de un alma. En la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente. ¿Cierto, sí o no? Él sabía, por eso él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. No dijo, ay de mí si no lo... No, ay de mí, porque él sabía el valor de esa persona. Él sabía lo que Cristo hizo, entregó su vida en esa cruz. Hoy en día esta frase nos llama a no permanecer en silencio, hermanos, hermanas. No podemos continuar en silencio o permanecer estático. No, con que yo vaya a la iglesia estoy bien ya. O permanecer indiferente. Ay, este vecino, ay, esta vecina, ¿cómo se porta? No puedo yo ser indiferente. A lo mejor debo comenzar a orar por esa persona. A lo mejor yo debo comenzar a pedir al Señor que ponga en mi corazón, en mi mente, por quién debo comenzar a orar para un día invitarlo a la iglesia. Sino que debemos comenzar a compartir el mensaje de Cristo con la misma pasión que un día impulsó a Saulo, el perseguidor, a convertirse en Pablo, el apóstol. A lo mejor tu nombre es Saulo hoy en día. Y cuando entras a la intimidad con Dios a través de la bendita palabra, a lo mejor puede ser un Saulo. No sabemos, a lo mejor, pastor, aquí tenemos un Saulo, dos Saulos que empiezan a traer almas. No por la fuerza de ustedes, sino porque Cristo obra, trabaja a través de sus dones, habilidades y talentos. Los fundamentos teológicos de lo que estoy yo ahorita haciendo mención, ay de mí si no predico el evangelio, ¿está bien? Del Corintios 9:16, la misión de Pablo de predicar no fue aleatoria o casual, imprevisible o incluso accidental, como tú lo podrías mencionar, sino más bien fue parte del plan soberano de Dios. Así fue. El llamado de Saulo a Pablo no fue accidental. Pues como él iba camino a Damasco, Cristo se iba a aparecer justo ahí y a Saulo le tocó. No fue así. No fue por casualidad. No fue por mera coincidencia. A veces tú estás compartiendo con alguien el evangelio cara a cara y después ya ni hace caso, pero el que estaba allá atrásito estaba con la orejita parada y el Señor empieza a llamarlo, empieza a tocar su corazón y de repente, no, pues te acuerdas que tú el otro día estabas compartiendo el evangelio con el compañero del trabajo, pero yo estaba allá atrás escuchando y sabes que vino a mí mi corazón y empieza la transformación. Tú y yo no sabemos quién es. Entonces, el llamado de Saulo a Pablo no fue aleatorio, no fue casual, no fue imprevisible o simplemente accidental. Fue por parte del plan soberano de Dios. ¿Ven? Y esto le da la convicción a él, una base firme de que su llamado está arraigado en un propósito que trasciende la historia humana. Es Dios obrando, es Dios el personaje principal, nadie más, ¿ok? No es Saulo, acuérdense, no es Saulo, no es Pablo, es Dios. El Señor, Cristo, Dios, no es un espectador celestial que está en los cielos, así nada más, observando, a ver qué haces. Y a ver si quiere escuchar el evangelio. ¿Está bien? El Señor no es un espectador celestial sin influencia alguna sobre los acontecimientos de este mundo.
y mucho menos sobre sus hijos. ¿Está bien? Los atributos como la soberanía, la gracia, el propósito eterno enseñan que Dios gobierna todas las cosas para cumplir su voluntad. Todo lo que sucede, hermano, hermana, todo. Lo que nos saca una sonrisa y lo que nos saca una lágrima. Todo está bajo la soberanía de Dios. Hay un teólogo llamado Wayne Grudem, destaca que el plan de Dios abarca todos los eventos, y aquí eso es lo que él hace mención, abarca todos los eventos, incluyendo las decisiones humanas, y se realiza para su gloria. Para su gloria. La vida de Pablo es una prueba viva de esta providencia divina. Me gustaría utilizar las palabras de un pastor llamado R.C. Sproul. Lo que voy a leer ahorita no es algo que yo escribí, son las palabras del pastor R.C. Sproul. Si no lo has escuchado, búscalo, un excelente también pastor y teólogo. Dice: Dios está activamente involucrado en la preservación de su creación, incluso obrando en nuestras circunstancias y decisiones personales. Dios está activamente involucrado. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, está Dios activamente involucrado. Nada lo podemos ocultar. Nada podemos hacer si no es por su gracia. La gracia y la elección divina, en cuanto a la conexión con Pablo, la gracia inmerecida es lo que transformó al perseguidor en apóstol. La declaración de Pablo en 1 Corintios 15:10, que ese sí, tómenlo apunte, dice, esa es la palabra que él dijo después: por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjense, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero aquí él está diciendo soy lo que soy, ya habiendo respondido al llamado. Imagínense, también si lo aplicáramos en Saulo, soy lo que soy, Dios estaba gobernando también todo eso. Pero Pablo ahorita está poniendo por la gracia de Dios soy lo que soy. Y subraya esta verdad él. Su misión no es un motivo de orgullo, hermano, hermanas, sino de humildad, porque todo, la palabra todo encierra todo, ¿ok? Es un regalo divino de Dios. Voy a ser muy cuidadoso. Hasta mi enfermedad, todo está bajo la soberanía de Dios. Todo es para su gloria. Pero ¿cómo va a decir eso, hermano? Todo. No hay nada. Dice la Biblia que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Ok? La predestinación y la gracia soberana, teólogos reformados como Juan Calvino, Jonathan Edwards, entre paréntesis, estos personajes no buscaban ser reformador y ir en contra de los demás. Ellos nomás buscaban el que tú y yo, o en aquellos tiempos las personas únicamente se basaran a lo que decía la Biblia. Ese era su propósito. Únicamente eso era su propósito. No era dividir ni pelearse con los demás. Ellos nomás querían que el pueblo, la gente, buscara de Dios únicamente en la Biblia. Pero se estaba tergiversando, se estaba saliendo, ya la Biblia estaba siendo sacada del púlpito, y ya lo que decía la persona era la palabra bendita y no lo que decía la palabra, la Biblia, ¿ok? Entonces ellos es lo que buscaban. Bueno, estos reformadores como Juan Calvino y Jonathan Edwards han profundizado en la doctrina de la elección. Explican que la salvación y el llamado no se basan en el mérito humano, sino en el beneplácito de la voluntad de Dios. El beneplácito es
a lo que a Él quiere, ¿ok? Lo que Dios quiere, nada más. La experiencia de Pablo es un caso de cómo la gracia soberana puede operar en la vida de una persona. Y cuando hacemos mención del otro atributo de Dios, del propósito de Dios, la conexión con Pablo para que podamos ir entendiendo, ay de mí si no predico el Evangelio. La predicación de Pablo no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir este propósito eterno de Dios. Era la reunificación de todo bajo la cabeza de Cristo. Eso era. La urgencia de llamado, en 1 Corintios 9:16, que él dice, ay de mí si no predicar el Evangelio, es motivada por su comprensión de que está participando en un plan trascendental. Fíjense, podemos recordar que todas las predicaciones de Jesús cuando Cristo estuvo en la tierra se relacionaban directamente con el propósito de Dios de restaurar la creación. ¿Ok? El ministerio de Pablo contribuyó en la expansión del reino, llevando el Evangelio a los gentiles y unificando a la iglesia bajo el Cristo. Ese era su propósito de Pablo, de que Cristo es y sea la cabeza. Y él dice, yo soy parte de poder hacer que esta persona llegue a los pies de Cristo. Soy parte con mis atributos, con mis dones, con mis talentos, para que esa persona vaya y entregue su vida, pida perdón. Por eso dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Eso es lo que Pablo estaba pensando en ese momento. En conclusión, hermanos y hermanas, o viendo en una forma como una recapitulación, la ferviente convicción de Pablo, manifestada aquí en 1 Corintios 9:16, se encuentra en la base teológica en cuanto a la soberanía, en cuanto a la gracia y el propósito divino. Es decir, en otras palabras, está hablando aquí con una seguridad, Pablo está hablando con una seguridad apostólica sobre una idea que es tan básica y tan fundamental para vivir la vida cristiana, que creo que podemos de este pasaje obtener un gran consuelo y orientación o dirección en nuestras vidas. Si tú y yo nos llevamos esta predicación y la aplicamos y la meditamos y dejamos que el Espíritu Santo nos traiga la convicción de nuestra vida, porque también te va a traer convicción de pecado, de lo que no estás haciendo o lo que no estamos haciendo, ¿está bien? Es que podamos comenzar a predicar el Evangelio. Puede ser primero con mi propio hijo, o con mi esposa o mi esposo, con un tío, con una tía, los círculos más cercanos. No tienes que irte al África, al otro lado del mundo a predicar. Comienza con tu núcleo familiar, con tu familia, con tus familiares, luego con tus amigos, y así puedes seguir expandiendo el Evangelio. Pero también me temo que en estos tiempos, incluso en nuestros días, la fuerza de convicción que aquí expresa Pablo está muy, pero muy ausente de nuestras iglesias, incluso de nuestras comunidades cristianas, incluso de nuestras propias vidas. Y ha habido un cambio sorprendente en nuestra comprensión cultural de la forma en que nuestras vidas se relacionan con el gobierno soberano de Dios. Todo, hermanos y hermanas, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Inclusive tu trabajo secular lo debes hacer de tal forma que sea para la gloria de Dios. La vida de Pablo ejemplifica cómo la experiencia de la fe y la comprensión teológica que él tenía se complementan
y se enriquecen mutuamente. La fe y la comprensión teológica. Yo estoy convencido que tú y yo todos tenemos fe. ¿Ok? Mi reto, mi desafío el día de hoy, que ahora esa fe la complementemos teológicamente. Acércate a tu pastor. Él, además de esta Biblia, te puede ayudar, recomendar cómo cimentar nuestra fe teológicamente, y así la vamos complementando. Y cuando tengamos que dar respuesta o compartir el evangelio con una persona, vamos a estar de una forma más preparada y no lo vamos a hacer con puros sentimientos. Su obediencia en cuanto a Pablo al llamado divino fue un reflejo de su profunda comprensión de quién es Dios y lo que Él ha hecho por la humanidad. Tú y yo debemos estar profundamente convencidos y tener profundamente claro quién es Dios y qué ha hecho por la humanidad. Cuando tenemos eso muy claro, nuestro corazón va a decir: ay de mí si no predico este evangelio. Dios te bendiga. Muchas gracias.